hoy nos acompañan en este importante foro que marca un presente histórico, no solo por su importancia, sino por ser la primera vez que en ISH tratamos el tema de los derechos humanos. Unificando esfuerzos, queremos agradecerles a las personas que han colaborado en este foro y agradezco también la presencia de los líderes comunitarios. Es un compromiso social que estamos aportando a nuestra comunidad inmigrante. Es muy importante resaltar que donde hay lo que suele haber es ilusión, actitud positiva, esperanza, resuelta. Quiero reconocer el coraje y los logros de cada uno de ustedes y con mucha humildad les agradecemos y queremos también resaltar la calidad humana del servicio. Primeramente, gracias Delta, gracias Ana por abrirnos el espacio de este restaurante de ISH, que es el restaurante que casa a todos nosotros los afines y cualquier persona que quiera venir, ¿no? Y es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a todos los líderes comunitarios que están aquí con nosotros. Como dijo Brenda, mi nombre es Arnold Ciego, soy presidente de la organización Hijos de Livingston, asimismo soy miembro directivo de Alianza Américas, que son los que estamos encargados de esta gira del procurador Portán, que está aquí con nosotros, y nos honra también con su presencia el diputado desde Guatemala, el diputado Dávila, ¿verdad? Dávila, un aplauso para ellos, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, a las personas que están también viéndonos a través de las redes sociales, también gracias por estar conectados. Esta es una gira para poder educar. Creo que el cambio empieza cuando empezamos a educarnos, cuando empezamos a educar a las personas, y la responsabilidad que tanto los líderes comunitarios como los funcionarios públicos tienen para poder educar a la comunidad, educar a las personas para que podamos ir haciendo ese cambio. Sabemos nosotros que en Guatemala ahora mismo está atravesando a través de una crisis política que nos está afectando a muchos de nosotros, muchos guatemaltecos que estamos aquí en los Estados Unidos, los que estamos allá en Guatemala, estamos pues en un momento muy tenso, no sabemos el futuro, no conocemos lo que está pasando, pero lo más importante es que estamos haciendo esto para que las personas que están al frente, las personas que han hablado, las personas que están dentro de las instituciones, las personas que están siendo afectadas por esto, vengan con nosotros a hablarnos, a decirnos a nosotros de primera mano cómo está la situación en Guatemala, ¿verdad? Así que en Alianza América estamos pues muy interesados en hablar de derechos humanos, estamos en todo lo que es discriminación, todo lo que es racismo, todo lo que es la democracia, la administración de justicia y el Estado de Derecho. Todos esos temas, ¿verdad?, que afectan a la comunidad, eso es lo que estamos abordando en esta gira, juntamente con Portán, ¿verdad?, y todos los otros exfiscales que están aquí, y nosotros nos honramos nuevamente que el diputado Aldo esté con nosotros. Así que, sin más preámbulo, los quiero presentar a ustedes. Empezamos con el procurador, luego con el diputado, para que nos puedan hablar un poquito sobre la situación que está pasando. Queremos empezar primero con la situación política actual de Guatemala, luego pues hablamos de todo lo que ustedes están haciendo y así para poder educar a la gente. Muchas gracias, Arnold. Buenas tardes, noches a todas y a todos acá en este centro de los guatemaltecos, como bien se decía, donde comemos delicioso cuando venimos ya para hacer un poco de propaganda en el ISH. Siempre agradecer a Brenda y a Ana la hospitalidad, siempre el grupo de gente, al personal también que hace posible que siempre degustemos de platos de nuestra tierra cuando estamos por acá lejos. Y un gusto coincidir en este espacio cívico de formación de derechos humanos con el diputado Aldo Dávila, que es un diputado valiente, que ha demostrado que se puede hacer fiscalización. Lógicamente trae sus consecuencias, ya él dirá, y contará su testimonio, pero es importante aprovechar el espacio, lo platicábamos hoy, agradecemos también a los compañeros dirigentes y las bases de esta organización de Garífunas, también que hace posible que se llegue a sensibilizar y a dar a conocer la realidad que es nuestra visión, digamos, va a hacer que tengan otras percepciones a otras personas, pero la democracia es dar a conocer la libertad de expresión y derechos humanos. Hoy por hoy estamos en una aguda crisis, pero a eso se suma la crisis política. Por ahí quería algo de centralizarnos y después vamos a hablar de más cosas.
Hoy está en juego nuestra democracia, y no se trata de un partido del movimiento Semilla, no, está en juego nuestra frágil democracia, el Estado de Derechos, porque el hecho que esté en el balotaje para el próximo 20 de agosto, el binomio encabezado por Bernardo Arévalo, pues no estaba considerado ningún análisis. Alguien que diga ahí va a estar Bernardo, no, nos sorprendió a todos, incluso al pacto de corruptos, la alianza criminal, esta dictadura corporativa, como bien dice Sergio Ramírez, el vicepresidente de Nicaragua, y coincide con Juan Francisco Sandoval, pues se debe a que ven el Estado como una finca que administran, no es ni siquiera llega a ser una batalla ideológica, no hay ideas, hay intereses de seguir lucrando, haciendo del Estado un botín para seguir asaltándolo, mientras que la mayoría de guatemaltecos siguen sin derechos fundamentales como educación, como salud, como nutrición, como vivienda, y básicamente es una vergüenza que siga exportando a lo más valioso que tiene todo el Estado, que es su población. Migrar no es un delito, migrar es un derecho humano, y por eso hablar de esto en esta agenda de derechos humanos, pues hay que reconocer que es importante. La crisis puede estallar, hay distintos escenarios. Yo estoy afuera, en el exilio ya voy a cumplir el año. Aldo Dávila tiene más contacto, viene de Guatemala, tiene su punto de vista, pero yo lo que sí sé es que si no defendemos la democracia, podemos ya estar a medio minuto de estar en un régimen autoritario, ¿verdad? Porque no se puede hablar de democracia cuando no se respeta, se pretende manosear la voluntad popular, cuando no hay una prensa independiente, a los pocos que hay se les criminaliza. Se está cumpliendo un año de la detención de Chepe Zamora, del periódico El Fundador. También vemos con preocupación el sector justicia, que lejos de avanzar está retrocediendo, y hay varias personas criminalizadas. Una de las símbolos es la licenciada Vicky La Parra. Le digo Vicky con todo cariño y respeto porque es de Shela, fue mi alumna, sé su capacidad profesional y da mucho coraje e impotencia verla privada de su libertad, y por eso es importante también saber que no somos una isla como Guatemala, que pertenecemos a la comunidad internacional, y como la justicia está cooptada, y decirlo es fácil, pero los hechos los demuestran. La Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones en octubre va a cumplir 9 años, y el periodo constitucional solo manda 5 años. Y entonces el Congreso no ha querido renovarlas porque están cómodos con los fallos que ellos emiten, les permite seguir en la impunidad. Entonces es refrescante cuando en una lista Engels que el Departamento de Estado publica, pues incluye a personas operadoras de justicia que han hecho un papel nefasto para la democracia, como criminalizar a Virginia La Parra, pero también al rector de la única universidad pública como el Walter Mazariegos. Es una vergüenza que la universidad tenga un rector ilegítimo. Yo lo decía cuando quería ser rector hace poco más de un año. Si nos roban la San Carlos, nos van a querer robar el país. Este es un entreno para el asalto a la democracia y se está cumpliendo. Entonces es tiempo ya que despertemos. Yo miro con optimismo, porque si no uno cae en depresión, que la población esté nuevamente rompiendo fácil de la represión del 2020 en noviembre, ¿verdad? Ya está saliendo a manifestar, es un derecho humano. La comunidad internacional está pronunciándose, no solo el Departamento de Estado, el Parlamento, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos. Es un país rico, muy rico, lamentablemente muy mal distribuida, la riqueza está concentrada en pocas manos. Y aquí tiene una gran responsabilidad el CACIFE, el sector privado organizado, que lo calificó Juan González, asesor del presidente Biden. Es lo que son para dos cosas: número uno, tener hijos, y número dos, hacer oficios domésticos. No, son sujetas plenas de derecho. También se discrimina a la población de la diversidad sexual. No quieren privilegios, solo quieren vivir libres, iguales, sin criminalización, sin estigmas. Cuando vemos que en las escuelas no hay pupitres, cuando se filtra la lluvia por las goteras, cuando las carreteras son de pésima calidad, que el mismo año que las inauguran, el mismo año las están cayéndose, y ahí está el gran robo, el gran asalto. Entonces, en ese escenario, donde también lamentablemente en Guatemala
a los poderosos no les gusta pagar impuestos. Todo eso, ¿qué es lo que hace? Que no haya oportunidades de una vida digna en Guatemala, y la dignidad es la esencia de los derechos humanos, y por eso muchas y muchos compatriotas tienen que buscar el sueño americano, con el riesgo que eso implica para sus vidas. Son ultrajados, sufren extorsiones, violaciones, incluso muertes. Hay masacres en la ruta. Yo me recuerdo hace 2 o 3 años los 16 compatriotas de Comitancio San Marcos que murieron calcinados, quemados vivos en Tamaulipas, México. ¿Y qué es lo que pasa? 3 días de duelo y nada cambia. Entonces tenemos que tener, para hablar de derechos humanos, empatía. ¿Y qué es la empatía? Ponernos en el lugar de las otras personas. Solamente así va a ser fácil comprender, pero no los quiero marear mucho, solo es mi visión, una intervención. Lo más importante para mí también, si hay inquietudes, después es intercambiar algunas dudas que haya, pero ya dejo el uso de la palabra al amigo diputado Álvaro. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer enormemente el espacio aquí en Ish. ¿Quiere comer rico? ¿Quiere comer chapín? Véngase para acá. Después de este comercial. Bueno, pues realmente agradecer el espacio a la comunidad garífuna. Gracias por la invitación, Ana, Brenda. Estamos pasando efectivamente un momento muy crítico en el país. Tal vez el más crítico de la historia del país. El conflicto armado interno dejó muchísimos muertos, dejó hogares destruidos. Pero en este momento en que se están jugando la última carta, el guatemalteco tiene que entender que es su responsabilidad dar la batalla, dar la cara, y que se respete la soberanía del voto. Muy bien lo decía Jordán, y yo lo hablé con José Chic, hoy diputado del Congreso de la República, con Gabriela Dávila también candidata, y hacíamos un análisis y decíamos, lo que está ocurriendo con la San Carlos es lo que va a ocurrir en las elecciones generales. Sí, a pesar de que Jordán hizo muy poca o casi nula campaña, estuvo a punto de ser rector, pero se lo traen abajo. Y exactamente quieren hacer lo mismo en este momento con el partido que va a segunda vuelta, con el Movimiento de Mí. Exactamente lo mismo. Encontrarle cualquier pretexto, ¿sí? Cualquier zancadilla para traérselo abajo. Como lo decía Jordán, aquí obviamente está enfocada ahí la persecución. Y todos ahorita estamos viendo para ir, porque ahí está nuestro voto, fue nuestra voluntad popular. Fue la voluntad popular la que ahora se está poniendo en riesgo. Pero ojo, me molesta mucho decir se lo dije, pero se los dije. ¿Hace cuánto vengo yo con la cantaleta de un estado cooptado? ¿Hace cuánto le vengo yo diciendo no debió elegirse a María Consuelo Porras? Pero se eligió. ¿Sí? ¿Hace cuánto vengo diciéndole vea las agendas del Congreso de la República que dirigió Alan Rodríguez y ahora Shirley Rivera, que me amenazó de muerte? Véalo usted. Está en el último punto. No me lo crea a mí. Métase a la página del Congreso y vea agendas del día, del 2020 para acá. Y en el último punto va a aparecer elección de jueces y magistrados. Entonces la cooptación se viene dando no de ayer. Lo que está ocurriendo hoy es el resultado de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Cooptaron a San Carlos. La CC sigue, la Corte Suprema sigue sin elegirse. ¿Ah? Nos robaron el deporte, guatemaltecos, guatemaltecas, que nos indigna el deporte, nos robaron. Qué vergüenza que ahora los deportistas no andan con la bandera de Guatemala en el pecho, no pueden cantar el himno nacional, no aparecen en el medallero, pero seguimos apáticos, pero seguimos indiferentes. Y alguien lo decía, yo olvidé quién lo decía, pero decía, ¿no fueron por los reporteros? Y a mí no me importó, porque yo no soy reportero. ¿Fueron por los fiscales? Y a mí no me importó, porque yo no soy fiscal. ¿Fueron por la oposición? Y a mí no me importó, porque yo no soy oposición. Ahorita van por usted, pueblo de Guatemala, al no querer respetar su voto, al no querer respetar su decisión. Que ahora no va a poder usted decir, no me importa, porque no soy guatemalteco, porque usted es guatemalteco y tiene que dar la cara. Y tiene que asumir su responsabilidad cívica e histórica en hacer que se respete su voto. Estamos en un momento crítico, pero que ya se venía diciendo desde el 2020. Vamos para una Venezuela, vamos para una Nicaragua. Ya estamos en una Venezuela y en una Nicaragua. Ya no podemos decir vamos, ya estamos sumergidos. Porque la apatía nos ha ganado, porque el temor nos ha ganado. Pero ¿está usted dispuesto a seguir yendo al hospital sin que no haya insumos?
¿Está usted dispuesto y dispuesta a que sus hijos se sienten en fierros en las escuelas públicas? Porque eso no es que sea cuento mío, usted lo ha visto en mis en vivos. Usted ha visto cómo de las cocinas de los hospitales salen a saludarnos las ratas. Si eso a usted no le indigna, ya no sé cómo lo puedo indignar yo a usted. Si eso a usted no le preocupa, ya no sé cómo preocuparlo entonces. Porque el guatemalteco merece buenas escuelas, merece buenos hospitales. Y el guatemalteco no debería de abandonar su casa, a su madre, a su esposa, a su esposo, su comida, a sus amigos de la cuadra. No debería jamás un guatemalteco de irse del país porque no hay las condiciones dignas para estar en Guatemala. Pero aquí están dando la cara. Aquí está la comunidad migrante dando la cara. Y hablaba antes de iniciar el panel, el foro. Y hay gente que dice, es que la comunidad migrante no va a votar. Vámonos a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos de por qué no vota migrante. Si viene decepcionado de un país que le dio la espalda y que tuvo que dejarlo porque no le dio lo necesario para vivir. Entonces, manda el billete cada mes. Eso sí lo manda, cada mes. Pero estará alegre de que tuvo que dejar el país porque el país no le dio lo necesario. Entonces hay que ser más conscientes. En Salcajá hay un monumento al migrante. Debería haber un monumento al migrante en cada municipio. Un día que los migrantes no manden remesas, el país truena. Nos vamos a una crisis económica sin precedentes, pero no le reconocemos al migrante. Debería de haber unos dos representantes de los migrantes en el Congreso de la República, como en el Distrito 23. Están 22 departamentos más la metro. ¿Y quién representa a los migrantes a esos los que mantienen el país? ¿Quién representa? ¿Quién lleva la voz de los migrantes allá? Eso es una exigencia que tenemos que llevar, compañeros, compañeras, al Congreso de la República. El que paga manda. ¿Y quién paga? Los migrantes. Háganse escuchar, pues. Lleven la voz adentro del Congreso. No podemos seguir en la crisis en la que estamos. Ahorita la persecución es contra un partido político. Yo tengo 65 denuncias de un intento de homicidio. Y ahora 2 denuncias en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Y he ido 3 veces a que me digan de qué estoy acusado, en quién, y no me dan el informe. Me están armando caso, no lo dudaría. Por levantar la voz, por ser incómodo. Pero lo sigo siendo y lo voy a seguir siendo. Porque está en mi ADN no permitir que se violenten los derechos de los guatemaltecos y porque tengo una responsabilidad. Lo que toca ahora es indignar. Ya le demostré, hubiera tenido una bolita de cristal cuando les dije muerterío va a haber, y hubo muerterío. Y cuando les dije vamos para un estado más autoritario, y es en el que estamos en este momento. Una crisis sin precedente, una persecución, una intimidación, un acoso. Y aquí estamos peleando por la democracia. Porque debe de prevalecer la democracia, la voluntad popular. Es importante mencionar que el guatemalteco lucha, que el guatemalteco madruga, que el guatemalteco todos los días sale a buscar el panito para llevarlo a la casa. Pero el guatemalteco también se harta, se cansa, se indigna. La cuestión es que hay que demostrarlo más allá de las redes sociales. Hashtag estoy molesto, se lo pasa por el arco del triunfo los golpistas. Hashtag me da cólera, ya, con eso solventé el mundo. ¿Será que así? ¿Será que con el hashtag ya resolví la situación? ¿O tenemos que tener acciones más contundentes, claras y específicas para que se respete la voz del guatemalteco? Y lo decía alguien, es que el guatemalteco no se deja. Es que el guatemalteco da batalla. Es el momento, antes de que se termine de perder la democracia, la poca institucionalidad que tenemos, y que sigamos permitiendo que el Estado siga votando. Gracias por esa introducción, ¿verdad? Va a haber un momento para que los compañeros que están en la sala puedan hacer alguna pregunta o algún
abierto, ya que pues es un foro educativo, ¿no?, sobre la situación que estamos pasando. Sabemos, licenciado Jordán, que usted está pues, en el exilio tal y como usted lo había explicado. Entonces nos gustaría pues saber, que nos explicara todo el contexto. Su bufete de nuevo, asesorar en materia de derechos humanos es una tristeza. Nadie le gusta, ustedes lo saben mejor que yo, los hermanos migrantes, que a nadie le gusta dejar su comunidad, su familia, pero eso toca cuando ve que la vida, la libertad, la integridad, la seguridad, pues está en grave riesgo en Guatemala. A mí me tocó hace casi 2 años, un poquito más, acompañar al fiscal Juan Francisco Sandoval cuando fue despedido, exactamente, ahí estaba Aldo también a la par, y en ese sentido pues fue un mensaje preocupante. Después salió Erika Ifán, ambos campeones contra la corrupción decretados, no por un país comunista, no por el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque no tenemos que dejarnos engañar. Jimmy Morales decía, no, que la soberanía es un asunto de las CICIG. Mentira, lo que quieren es impunidad. Yamatei decía, es un asunto ideológico, no la corrupción, izquierda, derecha, mentira. ¿Pero quién ha gobernado? Pues la derecha en las últimas décadas. Entonces, yo fui testigo de cómo Jimmy Morales se expulsó, igual que ustedes, cuando despertamos en finales de agosto del 2017, con aquel desagradable amanecer por el comediante Jimmy Morales, que decía, declaro non grato y ordeno la expulsión del condicional Iván Velázquez Gómez. Les dije, bueno, hay que actuar igual que otros ciudadanos y accionar y plantear una acción de amparo que detuvo esa orden arbitraria. Después nos hicieron creer que era un problema entre Iván Velázquez y Jimmy Morales, y no, se fue contra los investigadores Jimmy Morales, Enrique Degerhardt y la ex canciller también, y eso le costó, por cierto, el desastre que Suri Ríos no haya subido más de votos, porque eran como sus trofeos, pero malos trofeos, pues. Entonces la CICIG nos hizo ver que la justicia era posible en Guatemala, gracias al trabajo conjunto con la FESI, y eso fue tocando fibras sensibles, especialmente el sector poderoso. Hay fotos donde los dueños de la finca, las personas con más ingresos en el país, reconocían haber financiado ilícitamente a Jimmy Morales. Entonces, luego peleó contra Naciones Unidas, Jimmy Morales, otra acción de amparo más, quería terminar la CICIG en enero del 2019, faltaba tiempo hasta septiembre, entonces era incómodo. Entonces también plantear acciones de amparo en contra de la falta de agua en la capital, que sigue padeciendo, pero son masoquistas en la capital, les gusta estar mal gobernados, no se soluciona el problema del transporte, ni siquiera hay un tratamiento de desechos sólidos, pero bueno, espero que algún día cambie la decisión de los capitalinos, pero es un ejemplo de cómo cuando uno es un personaje, una persona, mejor dicho, incómoda para el régimen, pues lo tratan. Y a mí, digamos, algo supera en denuncias. Yo tuve 18 antejuicios, ninguno declarado por lugar, afortunadamente, 8 solicitudes de remoción en el propio Congreso, ninguna logró los votos suficientes nunca. Se fueron con la asfixia financiera, que afortunadamente fueron torpes, porque la ley de presupuesto está por encima del acuerdo del presupuesto del Congreso, y la Corte les ordenaba dar el presupuesto completo, no era un favor, era la obligación. Y así fue cuando terminó mi mandato, y mejor dije, hay que ver la tormenta de lejos, pero siempre muy pendiente del país, siempre dispuesto a apostar donde sea necesario. Y hoy la crisis hace que no podemos estar callados, no podemos permanecer con los brazos cruzados. Afortunadamente conocemos la realidad, y ahí, con esta gira que estamos haciendo, estamos también haciendo incidencia, así como con los migrantes guatemaltecos, también con personeros del Departamento de Estado, con congresistas, con senadores, con los staffers, para sensibilizar lo importante que es el acompañamiento. A mí me preocupa mucho, y les confieso, no solo es el 20 de agosto, el 20 de agosto lo más seguro, porque la gente está harta del sistema, es que gane Bernardo, pero la vida de Bernardo Areval también corre riesgo, y es una transición muy larga, del 20 de agosto al 14 de enero, que se tiene que dar un respaldo, un acompañamiento. También aquí en Estados Unidos sufrió la reacción de los golpistas, se recuerdan acá, en Washington. En Brasil también, cuando en Brasilia, en la capital, fueron a tomar el centro de poder. Entonces, esos escenarios, y también la conformación del Congreso.
ahí sabe mejor el diputado Aldo que yo, es sumamente conservadora, tiene mayoría para aprobar presupuestos, para estar interpelando, declarando por lugar ante juicios, para hacer y deshacer en el país. ¿Qué es lo que tendría que hacer un eventual gobierno de Bernardo? Pues tener el respaldo popular, no necesariamente de partidos, porque hay que reconocer que nuestra partidocracia es muy débil. La fuerza está en los pueblos, en la sociedad, en los ciudadanos, en las mujeres, en la persona de la diversidad, en los pueblos chicas, guerígenas y mayas. Todos ellos tienen que acuerpar si el rumbo va bien. Y yo espero que por el bien del país ya necesitamos un rumbo distinto, porque más de lo mismo sería más migración también. Muchas gracias. No sé si alguien en el panel quiere decir algo, una pregunta, un comentario. Anda ahí, pues. Brenda, luego la compañera. Gracias, Arnold. Bueno, pues realmente más que una pregunta es reiterar nuevamente lo que hemos hablado con algo que hemos compartido tantas cosas. Conozco, o sea, como ser humano es increíble, pero agradecerte porque estás poniendo el pecho por nosotros allá. Tú has sido la voz de la comunidad migrante, nos lo demostraste desde la primera vez que viniste, que también te convocamos aquí a una reunión. ¿Te recuerdas que estuvimos en Long Island? Y fue bien clave la reunión que tú hiciste después allá en Guatemala con migración, fue bien clave. Entonces, como representante de la comunidad migrante, agradecerte, porque tu labor es bien valiosa y a mí se me paran los pelos todavía de verte aquí, porque has sido muy valiente, y te lo digo de verdad delante de la comunidad. Te agradecemos ese trabajo, que no hay dinero que pague y que ni siquiera te pagan por hacerlo, pero has sido muy valiente y gracias. Jordán, es indiscutible la labor que ha hecho. Nosotros recordamos que tuvimos la oportunidad de tener aquí cuando pues Tel Maldana salió también, Velázquez estuvo también acá. Entonces hemos visto ese proceso que Guatemala ha venido viviendo políticamente y que en este momento realmente es preocupante. Y como tú bien lo dijiste, nosotros somos la comunidad migrante los que mantenemos al país y no hemos tenido la voz que nos representa allá, pero gracias por estar aquí y de verdad que Dios los bendiga y los guarde siempre. Tiene la compañera. Muy buenas tardes, mucho gusto otra vez. Mi nombre es Jessica. Como inmigrante, yo ya llevo más o menos 17 años en este país, quizá, como muchos, buscando una mejor vida, huyendo del crimen, huyendo de una vida muy triste, ¿verdad? Lo que he dirigido, he estado en eventos aquí y allá, y conforme hemos recorrido, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta del patrón casi siempre entre nosotros los inmigrantes de este lado, es darnos cuenta que muchos nos dicen, podemos hacer mucho, pero ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Sí, tenemos que hacer algo, pero ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos gustaría, lo digo desde mi punto de vista, que quizá alguien tomara la batuta o que se formara algún tipo de organización, algo de este lado, que nos pudiera dirigir hacia saber qué poder hacer para contrarrestar un poquito todo lo que está pasando. Sí, es cierto de que tenemos un gran poder económico, de que podríamos parar el país entero si quisiésemos, ¿verdad? Pero necesitamos una unión. Estamos tan regados, tan dispersos, cada quien por su lado, y como usted dice, estamos inmutes a lo que está pasando. O sea, no sentimos, no padecemos, y muchos, la opinión de muchos inmigrantes, y quizá la mía un tiempo atrás era, prefiero no meterme. La política es bastante torcida, prefiero no meterme. Pero el no meterse es ser parte del problema también, porque entonces al no meternos solo somos espectadores de cómo se está yendo muchísimo, ya saben, de nuestro país, y yo tengo familia allá y pretendo en algún momento regresar también, quizá, aunque sea ir a morir allá, ¿no?
quiero ver a mi país de otra manera, quiero poder regresar a mis amigos, a la cuadra, a mi familia, como usted dice, a la nostalgia. Y lo que nosotros quizá hemos hecho aquí es, hemos intentado de crear una comunidad guatemalteca aquí, trayendo todo lo de allá para acá, pero también a veces me gustaría encontrar la respuesta. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí como comunidad inmigrante? Y muchas gracias otra vez por el tiempo, ¿no? Yo sé que a veces cuesta que nosotros otra vez nos podamos juntar, es bastante difícil, tratamos de poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Y pasar este mensaje a quien podamos. Muchas gracias de nuevo. Bueno, ¿qué hacer? Evidentemente organizado ya está. Evidentemente organizado ya estás. Te interesa tu país y por eso estás en este foro el día de hoy. La cuestión aquí es cómo tener organización macro. Aquí están de Nueva York, de New Jersey, pero cómo organizarse a lo macro. Estos aparatitos de los que me están grabando ahora son una maravilla. Utilicen las herramientas digitales, ¿sí? Recientemente estuve en México en un foro de liderazgos políticos LGBTIQ y les digo, estoy hasta la chingada de que nos seguimos reuniendo y harto, ¿sí? Desde mi panel que hablábamos de violencias hacia los liderazgos políticos. Y entonces hoy se acaba el foro, Jordán sigue en el exilio, yo me regreso a Guate a seguir siendo intimidado, ustedes siguen mandando el billete, no se les reconoce a ustedes el trabajo. Y le dije yo al panel en el que yo estuve, que habían casi 600 gentes, rolen ahorita hojas fonts y hagan listados de correo electrónico, de WhatsApp, de qué organización viene y de qué país, y hagamos un SOS LGBT. Yo los insto a usted migrante que me está viendo ahorita, que se organice, que utilice las herramientas tecnológicas y que hagamos un SOS migrantes guatemaltecos, ¿sí? Ahí van a converger las fuerzas. A lo mejor van a ser 1000, 2000 y a lo mejor van a parar contestando 100, ¿sí? Porque también hay que ser realistas y objetivos. Pero si paran contestando de esos 2100 de diferentes estados para que empiece la organización, hay que hacerlo, ¿sí? O sea, tenemos que Miami, Texas, o sea, yo he venido a ver aquí los consulados y lo ha pagado la comunidad migrante. Oído bien, o sea, yo no he gastado, siempre le digo, no me compre primera clase, no viajo primera clase, no me lleve a un hotel, déjenme dormir en su casa y déjeme de comer en su casa. Y lo otro, atrévase a dar la cara a la par mía en la fiscalización al consulado, ¿sí? No, yo como que soy tonto, por loco, mire, dicen que no hay cartillas. No, yo necesito que me acompañen los migrantes. Al final de cuentas, ¿quién paga el salario de la gente que trabaja aquí en los consulados? ¿Ustedes? ¿Ustedes lo pagan? Entonces, primero el valor, ¿sí? Acompáñenme a los consulados usted, ¿sí? Organizados ya están en lo micro, organícense a lo macro, ¿sí? Y estoy seguro van a poder hacer cambios radicales y van a poder exigir. Yo no, aquí vienen a pedir el voto, ¿sí? Vienen a pedir el voto cada rato. Yo no quise venir antes de las elecciones porque van a decir a pedir el voto viene, por eso fue que yo no vine. ¿Sí? Pero yo no he visto un grupo de inmigrantes que vayan allá al Congreso de la República y todavía están a tiempo, todavía los puedo recibir yo, ¿sí? Mi mandato termina el 14 de enero, pero luego queda gente que los va a poder recibir. Diputados del BOS los van a poder recibir y yo me quedo trabajando con el BOS, pero todavía estamos a tiempo. ¿Por qué no va un grupo de migrantes allá a exigir al Congreso una iniciativa de ley para crear el Distrito 23? Pero para allá, lo que no quede en el sueño guajiro y un foro más, aquí está la idea, ya está quien los va a recibir. Organícense de unos 6 estados, hagan un llamado por redes sociales y caigan a Guatemala y sentemos a quien tengamos que sentar y amenacemos. Desgraciadamente, allá sí no se paran calles. A mí me ha tocado que parar calles cuando estaba en sociedad civil para pacientes con VIH cuando no había medicamentos. No
paremos calles. Los migrantes pueden parar mucho más que las calles. Pueden parar la economía del país. Y con eso, vamos a ver si no tiembla ya el status quo. Organícense, vayan a Guatemala. Que no los vacilen a cuando vienen aquí a pedir votos y a hacer oferta. Organícense, vayan, yo ya lo recibo con mucho gusto. E iniciemos la iniciativa para el distrito 23, que el migrante tenga voz y voto. Eso podemos hacer. Tal vez me gustaría dar mi visión sobre la pregunta de Jessica, también qué se puede hacer. Yo pienso que ya se ha avanzado bastante, pero no suficiente. Tenemos que ser autocríticos también. Ya hay esfuerzos de organización, pero falta la articulación que mencionaba. Hay que articular, y para articular tenemos que dejar a un lado los egos, ¿verdad? Tratar de no pretender que todos seamos amigos o amigas o amigues. Tenemos que tener la capacidad de hacer agendas mínimas, comunes. Si después de trabajar somos amigos, ya es ganancia. Pero y aprender de otros países, de otras sociedades. Aquí también se tiene que hacer incidencia en Guatemala, como plantea algo, pero también aquí en Estados Unidos. Hay que pelear por el TPS, así como lo tienen los hermanos nicaragüenses, salvadoreños y hondureños, ver en qué hemos fallado los guatemaltecos, pues, porque sabemos que el 20% del Producto Interno Bruto depende del migrante. Ok, está bien, pero bueno, por ejemplo, hay experiencias, y aquí tenemos el apoyo para esta gira de Alianza Américas, que nos ha servido mucho. Ellos ya los salvadoreños lo tienen, pues, seguramente los hondureños también nos podrán enseñar, los nicas también, se les va a vencer en su momento, hay que prorrogarlo, entonces, articular y vernos como región también. Entonces, con una visión, con liderazgos maduros, con liderazgos que se tengan la capacidad de ver hacia adentro de Estados Unidos, ir con los senadores, con los congresistas, que sabemos que el TP es una decisión de la administración del presidente Biden hoy, pues incidir. Ya lo decía, en el Congreso de la República son 160 diputados al día de hoy, y hay que mapearlos a los nuevos, también tener una estrategia a corto, mediano y largo plazo para hacer esa incidencia y lograr los resultados. Muchas gracias. Gracias. La situación de derechos humanos es compleja y desafiante, ¿no? La rendición de cuentas y establecimiento de responsabilidades y reparaciones por la violencia del conflicto armado continúa siendo un tema pendiente en Guatemala. Usted, licenciado Rodas, como ex procurador de derechos humanos, ¿cómo Guatemala ve? O sea, ¿cómo usted puede hablar con los compañeros que están aquí presentes, los que están con las redes sociales, educarnos sobre qué son los derechos humanos? La persona común y corriente a veces no conoce el contexto, qué significan los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos tenemos que aprender primero que no son ideológicos, no son de izquierda ni de derecha. Derechos humanos tienen los hombres, las mujeres, la cultura de la diversidad sexual, los campesinos, los militares tienen derechos humanos, los empresarios tienen derechos humanos, toda persona, por el simplemente hecho de serlo, tiene derechos humanos que son garantías individuales, universales, imprescriptibles, que son para todas y todos sin privilegio. Dicho eso, también tenemos que tener la capacidad, porque defendamos los derechos, pero si no se conocen, ¿cómo se van a defender? Entonces, primero educación y más educación en derechos humanos, y ser chistudos, dijéramos los guatemaltecos. Si pretendemos una conferencia de derechos humanos, vamos a dormir a la media hora los que participen, pues. No, entonces, hacer uso de la tecnología, como bien lo decía. Yo por poco llego a ser rector, pero fue a base de TikTok, pues a veces se entiende medio ridículo, pero bueno, hay que llegar a la juventud para sensibilizar que el teléfono no sirve solamente para whatsappear, educar, Instagram y todas esas cosas que se pueden hacer, sino para educar. Entonces tenemos que tener la propia narrativa de derechos humanos, trasladarla de forma correcta, con pertinencia cultural, sabiendo que hay diversidad, que no solo somos mestizos que estamos en Guatemala, y así poder avanzar en un contexto donde los derechos humanos, ¿qué es lo que dice? Defensor de delincuentes. Bueno, no les digo, yo no defiendo delincuentes, para eso está el Instituto de Defensa Pública Penal o un abogado. Sí reconozco que los delincuentes también tienen derechos humanos, y eso es políticamente incorrecto, a veces no se puede comprender, pero un derecho humano de un privado de libertad es no estar asignado a tener una comida y un proceso judicial transparente, ágil.
Yo no voy a hacer si es culpable o inocente, pero hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Quién de nosotros no tiene una persona que ha sido privada de su libertad, presa, detenida por cualquier, hasta por un accidente? No por eso deja de tener derechos humanos. Entonces no nos dejemos espantar por los fantasmas que derechos humanos delincuentes, no, mentira. Ahorita vienen con la narrativa para la segunda vuelta que el comunismo ya viene. ¿Quiénes han gobernado? Pues? Entonces que no nos meten que la agenda globalista ni la conocen, ni siquiera. Pues. ¿Quién de nosotros, hablando de la diversidad sexual, no tiene un familiar de la diversidad sexual, un compañero de trabajo, un vecino? Incluso tenemos un presidente de la República de diversidad sexual y no pasa nada. Yo le critico por corrupto, por autoritario, por poco democrático, no por sus preferencias sexuales. Eso sería un error y no respetar sus derechos humanos. Entonces tenemos que ir ampliando nuestro concepto de los derechos humanos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere una pregunta? No tengan pena, aquí estamos en un lugar seguro, estamos hablando, educando a nuestra comunidad. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Diego Herrante. Primeramente quiero darle gracias a Restaurante X, a Brendita y Anita, que siempre pues nos brindan este espacio para poder expresar nuestras opiniones y también crear personalidades como ustedes. Más que una pregunta, creo que es decirles de que nosotros también como comunidad migrante estamos indignados, realmente muy indignados por la forma que quieren robar en estas elecciones. Personalmente yo compartía con varios compañeros de que si se daba algo así, yo personalmente tomaba un vuelo aéreo a Guatemala e iba a protestar, porque basta de tanta forma simple de que nos quieren robar las elecciones, nuestro voto. Yo voté y ese voto lo voy a defender si es preciso con mi vida. Es lo que hay que hacer, creo que es lo que debemos de lograr, trasladarle a las otras personas, a nuestros familiares, de que hay que defender ese voto y darle las gracias a ustedes de que han sido personas muy valientes ambos en defender la democracia de Guatemala. Muchas gracias. Diputado Aldo, la Administración de Justicia y el Estado de Derecho en Guatemala, ¿no? O sea, los esfuerzos para impartir justicia han sido demolidos desde que se puso fin a la Convención Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, cuyo mandato no fue renovado en septiembre del 2019. La falta de control institucional y de garantías al debido proceso ha provocado altos niveles de corrupción e impunidad en el país. Mencionaba el licenciado Roda sobre, ¿verdad?, cuando el expresidente Morales pues sacó a CICIG de Guatemala. ¿Cuál fue el impacto de esa decisión en la actual situación que estamos viviendo? Bueno, se aseguraron que eso no les volvería a pasar nunca más. Y empieza la cooptación del Estado, ¿sí? O sea, una CICIG no les vuelve a pasar nunca más porque vieron en riesgo la inmunidad, la impunidad y la corrupción. Y te lo digo así, ¿qué hace que alguien que fue presidente y luego diputado al Parlacén hoy quiera ser diputado al Congreso de la República otra vez? Mantener la inmunidad para quedar impune, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo más claro. Ya fue presidente, ya fue diputado al Parlacén, hoy quiere regresar al Congreso, o no tuvo los votos para regresar al Congreso, ¿sí? Este es el ejemplo más claro de lo que significa para ellos haber sacado a la CICIG. Se orquestaron bien, es que no les vuelve a pasar otra CICIG. Entonces empezaron a... ¿Quién respaldaba a la CICIG? ¿Sí? Tel Maldana. ¿Dónde trabajaba Tel Maldana? En el MP. Cooptemos el MP, ¿sí? Y luego cooptemos la Suprema. No elijamos cortes, ¿sí? ¿Quién puso amparos para frenar que sacaran las CICIG? El PDH. Cooptemos la PDH, ¿sí? Entonces es una cooptación sistemática muy bien pensada y orquestada para entonces organizarse y que no les vuelva a ocurrir una CICIG. Entonces cooptan Corte Suprema de Justicia, Procuraduría de los Derechos Humanos, Universidad de San Carlos, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y ahora, aunque quieran parecer niños de primera comunión, hasta Tribunal Supremo Electoral, ¿sí?
Y muestra de que hoy quieren parecer niños de primera comunión, es que no inscriben a Jordán. Es que no me inscriben a mí. ¿Sí? Entonces la cooptación del Estado es sistemática. O sea, no lo... Y ojo, el pacto de corruptos y la alianza criminal no piensa para mañana, no piensa para pasado, piensa a largo plazo, ¿sí? Piensa a futuro. Y ese es el error que hemos cometido, el movimiento social, la oposición política, ¿sí? Que pensamos para hoy. Y ellos piensan, en 5 años hay que cooptarlo todo, para que en 10 años pueda pasar esto, ¿sí? Entonces, es una cooptación sistemática y el resultado de que se aclaran así, lo estamos viendo hoy. Gracias. Licenciado Rojas, algo que usted quiera agregar a esa parte de cuando sacaron CICIG de Guatemala. Bueno, solamente que yo saco otras cosas siempre lo positivo, es decir que la justicia independiente es posible, no es una utopía, no es algo irrealizable, tenemos que luchar para recuperar el Estado de Derecho, la independencia judicial, que los magistrados y jueces sean por capacidad y no por cuello, no para que deban favores. Ahorita están con intenciones, no sé si lo deben de concretar, de que sea este Congreso antes de entregar el próximo 14 de enero quien elija a una nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para que una nueva Corte Suprema de Justicia le deba los favores a este Congreso y les garantice impunidad. Es un escenario, puede hacer que pase, puede hacer que no, pero tenemos que estar atentos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención que quieren hacer? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por venir a acompañarnos y en su gira, todo ese trabajo que están haciendo, de verdad que se les agradece muchísimo. Yo sí tengo una duda que quizá alguno de ustedes me puede responder. Yo veo con bastante preocupación el hecho de que los partidos de izquierda que creíamos que eran de izquierda no se han pronunciado con respecto a lo que está sucediendo. Y muy en especial a Manuel Villacorta, porque yo apoyé a Manuel Villacorta en esta elección y me preocupa bastante de que él no ha hecho un pronunciamiento fuerte dirigido al pacto de corruptos y al golpe de Estado que ahora quieren promover en Guatemala. Yo creo que usted me puede responder a esa pregunta bastante. Con mucho gusto. ¿Cuál izquierda? En Guatemala no hay izquierda. Bueno, O sea, si esperas algo de WINAC, URNG, eso no va a pasar. en MLP, Yo no pertenezco a MLP. Yo sí me manifesté y el partido Voz se manifestó cuando no inscriben a Jordán. Y fue el único partido que lo hizo. No viste un comunicado de WINAC, de URNG, ni de Semilla, cuando no inscriben a Jordán Rodríguez. Pero Voz sí lo son. Hoy sacamos nuestro comunicado, donde una carta abierta al mando, porque va a llegar el director presidente de OEA, y hicimos una carta abierta. Las observaciones, y si ves el comunicado que sacamos hoy, desde el 2020 hemos venido con la cantaleta de lo que iba a pasar. Pero yo en Guatemala no reconozco izquierda. En Guatemala no hay izquierda. La izquierda dejó de pelear intereses cuando los hijos de diputados asumen cargos públicos en instituciones cuestionadas y les pagaron una factura porque los partidos de izquierda están desapareciendo por no tener las agallas. Y te lo voy a decir así. Del MLP había una diputada. No me quedé acaso yo solo echando peque en contra del pacto de corruptos. sí, Entonces, aquí tenemos que ver personas. O sea, no podemos, ya quisiéramos tener una ley electoral y de partidos políticos que te permitan llegar a vos a competir en un cargo de elección popular sin llevar partido. No se ha logrado. Pero a mí que no me digan, es que solamente eran 2 diputados, 1 diputado, 3, no. Vos levantás tu voz a pesar de lo que te venga. Vos gritas, demostrás, fiscalizás, evidencias, a pesar de lo que sea. ¿Sí? Entonces, para mí, izquierda en Guatemala no hay. Para mí, Aldo Dávila desde el punto de vista. En el sentido de Manuel Villacorta, aquí
yo he visto algunas comunicaciones, a mí me ha dicho la gente, y qué bueno que lo preguntas y te lo agradezco enormemente. Andrés ha estado muy callado, Andrés ha estado muy tibio, pero si vengo diciéndoles lo que está ocurriendo desde el 2020, ¿qué más quieren que yo les diga? Entonces, yo creo que aquí la batalla tiene que darse desde lo organizativo, pero también desde lo personal, y sacar la garra, con todo lo que te cueste el exilio, que te cueste un intento de homicidio. Yo te digo, a mi criterio, al criterio, Aldo Dávila, personal, no hay izquierda en Guatemala. Antes de la primera ronda, salió una fotografía donde estaba Manuel Villacorta y Bernardo Arévalo, y todos los que hacemos bastante TikToks o cosas de esas en redes sociales, decíamos cualquiera de los dos, menos el resto. Y llegó Bernardo. Pero Manuel Villacorta desapareció, no salió feliz, contento que había ganado uno de los dos, porque, y eso sí realmente nos tiene bastante preocupados, porque sí necesitamos que se pronuncie. Pues espero yo que se pronuncie después de que vea esto. Hashtag Manuel Villacorta, están pidiendo que te pronuncies, ¿verdad? Mentiras ahí, Manuelito, a responder porque no voy a responder todos. Ya vamos a cerrar en unos minutos este foro, ¿verdad? Tenemos 5 minutos más. Hay una pregunta de la audiencia. Hola. Bueno, un saludo cordial a hijos de Livingston y a Jordán Rodas. La pregunta para los panelistas es ¿cómo la formación política puede permitir al pueblo guatemalteco identificar el camino para romper el ciclo del autoritarismo corporativo o la dictadura corporativa? Yo pienso que es muy importante la pregunta porque es una asignatura pendiente de la clase política. Los partidos políticos, la mayoría de ellos son como maquinarias electorales, cajas de cartón muy vacíos, que solo cada 4 años comienzan a funcionar para dos cosas. Una, hacer negocio con los recursos públicos, y dos, dar empleo a sus allegados o vender plazas cuando llegan al poder. Entonces no son lo que dice la ciencia política, de que son interlocutores entre la sociedad y el Estado, no lo son la mayoría de partidos. Yo sí pienso que tenemos que aspirar a tener partidos ideológicos, porque la ideología debe existir. ¿Por qué debe existir? Porque es la concepción que yo tengo del Estado. Para los de derecha, mejor si no existe Estado. ¿Por qué? Porque ellos pueden ir al hospital privado, a los colegios, a las universidades, eso. Pero los que nos consideramos de izquierda, pues tenemos que ser coherentes a aspirar a tener servicios públicos de calidad para todos y también hacer un mea culpa. Yo pienso que los partidos progresistas de la izquierda que dicen ser, pues después del 25 de junio tendrían que ser un alto en el camino y quizás por lo menos sí valorar lo que hizo Villacorta de hacerse un lado, porque evidentemente pues su propuesta personal de él fracasó. Y entonces cuando un líder político que se lanza no tiene buenos resultados, pues eso pasa en muchas democracias, se hace un lado para un relevo de generaciones. Entonces es importante que se sepa eso y apostar a la formación y reconocer que la izquierda es racista, es machista y muchas veces homofóbica. Entonces tendríamos que aspirar a movimientos de verdad en la práctica, más progresistas, menos verdad y más práctica. Gracias. La formación política debe darse ya. Vuelvo y repito, están en los aparatitos mágicos, están en las redes sociales, un Zoom. Yo voy a iniciar la escuela de formación política en septiembre, a quien se quiera meter por Zoom y presencial. Estoy buscando en este momento financiamiento para capacitar tuve la suerte de estar en el primer encuentro de liderazgos políticos LGBTI con Perú en el año 2014. Apenas 5 años después yo me hago diputado porque me funcionó la formación política. Entonces hay que replicarlo, no se puede quedar con la información. Ya hacia el sexto tengo todas las herramientas para hacer la escuela de formación política y la inicio en el mes de septiembre para el que se quiera meter.
¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Usted tiene que escribir, hay que pagar una No, mensualidad? no. Vamos a tener formación 4 horas cada semana. Estoy haciendo la currícula, van a haber capacitadores nacionales e internacionales. Y pues al principio por Zoom. La intención es que puedan llegar guatemaltecos de diferentes departamentos, pero ahí estoy buscando el recurso, ¿verdad? Porque también la gente quiere formarse, pero no va a contar con el recurso, entonces estamos en esas, pero por Zoom inicia, por redes sociales, en niveles de formación política, hay que empezar a formarnos, hay que empezar a participar, hay que dejar de ser ciudadano para ser político. Es un paso difícil, por lo que mencionaba uno de los compañeros. La política me da, la compañera que mencionaba, es que la política me da como cosita. No, y les digo algo, tenemos que involucrarnos, ya, antes de que lo lamentemos. No permitamos de que sigan decidiendo por nosotros sin nosotros. Y este mensaje va para la comunidad migrante. Si ustedes no tienen quien los represente allá y que haya vivido lo que ustedes han vivido, no los va a representar como deben ser. Entonces, ya, diputados que representen a la comunidad migrante. Gracias. Y cerramos, me gustaría que los dos pues pudieran darnos algunas pautas a los temas a los que voy a mencionar ahora mismo, ¿verdad? Discriminación estructural a los pueblos originarios y a los pueblos afrodescendientes de Guatemala, mujeres y población LGBTQ, situación económica y falta de transparencia en Guatemala, impacto de la crisis climática en la seguridad alimentaria. Si pueden dar un resumen de lo que ustedes pues toman en esos temas. Todo examen privado, ¿verdad? Yo pienso que el tema de mujeres y pueblos indígenas originarios, discriminación que también sufren los chicas y los garífunas, se tiene que combatir con más inclusión. Yo sí pienso que hay que pensar en cuotas, es garantizar la presencia mínima en el Congreso de los sectores que no están representados, mujeres y estas culturas, estos pueblos que no están proporcionalmente representados. Por más empatía que yo tenga por las mujeres, no voy a pensar como una mujer. Y así cada uno de los sectores. También hablar de nutrición, pues lamentablemente fue un fracaso y tiene que asumirlo el vicepresidente Guillermo Castillo, que muchos tuvimos la esperanza que tuviera un accionar distinto. Comenzó con mucho empuje, pero después se desinfló. No sé, él sabrá en su momento dar una respuesta, no sé yo quién, pero él legalmente es el responsable de dos grandes temas. El vicepresidente, hoy es Guillermo Castillo, mañana puede ser X o Y, pero por ley les corresponde manejar, ser la máxima autoridad migratoria y ser la máxima autoridad del sistema de seguridad alimentaria. ¿Y qué pasó? Ahí nos invitaron algunos al inicio de la gran cruzada contra la nutrición en el Palacio. Fue un robo. ¿Qué pasó después? Se pelearon, se tiraron el pelo con Yanatey y a la larga perdimos todos, los niños sobre todo, pues. Y ese endeudamiento que se tuvo hace unos años con el Banco Mundial, con el programa Crecer Sano, es una vergüenza. Por eso hay que exigir que no nos endeuden más si el dinero se lo van a robar. Entonces, mucho por hacer y yo por ahí me quedaría en Bueno, en Guatemala somos especialistas en discriminar y estigmatizar. Discriminamos por mujer, por joven, por viejo, por negro, por hueco, por enano, por flaco, por gordo, por lo que sea. Lo que no nos damos cuenta es que entonces la discriminación va acompañada del estigma y es una marquita que te van poniendo encima y que te duele y que te resta oportunidades. Entonces vos, hombre joven, garífuno, en el caso analfabeta, de la diversidad sexual, con alguna enfermedad catastrófica, esas 5 etiquetas conllevan 5 estigmas que te restan oportunidades. En Guatemala somos especialistas en ponerlo. ¿Cómo erradicarlo? Desgraciadamente no hay políticas públicas que luchen contra la discriminación y el estigma. Tenemos que hacerlas. En el caso de la desnutrición, yo he estado monitoreando el préstamo Crecer Sano, fueron $100 millones. Pregúntame cuánto se ejecutó. El 1%. ¿Saben en qué? En consultoría. Como que no supiéramos ya que la desnutrición está en el corredor seco. El 1%, escúchenlo, se ha ejecutado de $100 millones en préstamo del que ya estamos pagando interés. ¿Sí?
Ya estamos pagando intereses. Y cuando usted mira, quiero ver quién es el diputado. Consultorías para Menganita, para Sutanito, para Pedencejo, para darle trabajo a los cuates. Entonces, pero como lo decía Jordán, estas son funciones que no se han llevado a cabo desde el Ministerio de Salud Pública, el Asistencia Social, que es el rector de esos recursos. Y pues lamentablemente cada vez que uno fiscaliza, allá viene la denuncia. Cada vez que vos fiscalizas, fiscalicé el aeropuerto y me denunció Francis Argueta. Fiscalicé el Ministerio de Educación y me denunció la Ministra de Educación. Fiscalicé el Ministerio de Salud y me denunció el Ministro de Salud. Entonces, lamentablemente, no están acostumbrados a dar cuentas. Les molesta, les irrita dar cuentas. Pero hay que seguir exigiendo. Tal vez solamente quedó pendiente el tema de corrupción. Es una vergüenza que la Secretaría Presidencial contra la Corrupción sea un carro adorno. Esa secretaría o se elimina o se pone a funcionar con alguien que conozca y que tenga un grado de independencia y conocimiento del tema para poner denuncias constantes de corrupción ante el Ministerio Público, para ponerlo a trabajar, porque si no solamente se lavan la cara con el nombre de esa Secretaría Presidencial contra la Corrupción, que no sirve absolutamente nada al día de hoy. Gracias. Aquí hay una compañera que tiene una pregunta. Bueno, más que nada, creo que es un comentario. Muy buenas tardes a todos, me llamo Nairobi, vivo aquí en la ciudad de Nueva York por muchos años ya. Mi comentario, mi pregunta es, ¿qué hay de los niños, ¿verdad? Los ancianos? ¿Dónde quedan ellos? No hemos hablado ni de los niños, ni de los ancianos, ¿verdad? Muchos niños, yo sé que aquí en la ciudad de Nueva York están trabajando, tienen 14 y 15 años trabajando en restaurantes aquí en la ciudad de Nueva York, que muchos restauranteros los emplean y que nadie sabe que son menores de edad, ¿verdad? Y todos vienen de provincia, volviendo al tema de los pueblos originarios, ¿verdad? Que estos son los niños que tienen que salir de sus casas para poder proveer, son los que están enviando estas remesas a sus familias. Sí, entonces, un comentario. Gracias, ahí pienso que tiene que actuar el consulado, porque ni un diputado ni un procurador no tenemos competencia aquí en Estados Unidos, pero sí se le puede exigir desde el Congreso quizás a los consulados, al canciller, que cuáles son sus planes, que haga monitoreo, que haga incidencia, porque es competencia del canciller, no solo está para congraciarse con el presidente de la FEI, no, está para hacer ese tipo de seguimientos a estos problemas que son reales y gracias por ponerlos. En cuanto a las personas mayores, es una asignatura pendiente de la sociedad guatemalteca en nuestro país y seguramente aquí también han dado lo mejor de su vida ya muchos y no se les da el acompañamiento. En Guatemala se ve a personas mayores trabajando en condiciones infrahumanas, ya no tendrían ellos que trabajar, tendrían que gozar de una pensión que les permita sobrevivir. Y importante también es que sea una pensión digna. Aquí son asignaturas pendientes definitivamente y el consulado debería de hacer monitoreos constantes de los migrantes menores de edad y sobre todo de los no acompañados, porque hay migrantes no acompañados y acompañados en el caso de menores de edad, pero debe de abordarse el tema desde los consulados, hacer el monitoreo. Yo con gusto convoco a las autoridades migratorias, en este caso al canciller, para preguntarle qué monitoreo ha hecho en los consulados con respecto al trabajo infantil con mucho gusto. Y lo haré público por medio de mis redes sociales, en live, para que puedas ver la respuesta. Agradezco. Claro que sí, con mucho gusto. Y aquí hay otro comentario, pregunta. Gracias, buenas noches. Bienvenidos nuevamente. 3 puntos. En millones de dólares de remesas, con un aumento del 13% desde el 2021. Ustedes hablaron algo muy interesante de una iniciativa que se puede generar en el Congreso para el migrante. Abro comillas y pongo un ejemplo del círculo vicioso y falta de voluntad política. El río de Platanitos todos los años se desborda y el alcalde no hace nada. Entonces, mi consulta es si hoy nace un proyecto para una iniciativa al migrante. Hablaba algo el señor diputado de un monumento en cada... Si no se envían las remesas, se detiene el país, prácticamente. Entonces, lo interesante acá es
crear esa iniciativa y qué pasa el 14 a las 14, quién les da ese seguimiento a esa iniciativa o se queda engavetada, porque va a ser un trabajo por gusto. Yo entiendo perfectamente el planteamiento de la tercera pantalla, Gonzalo, pero ¿quién le va a dar continuidad a esa iniciativa? Por aparte, muchos migrantes no pueden viajar a Guatemala, y comentaba algo muy interesante, el valor. Oiga, yo pongo una queja, pero no te acompaño, porque represalias o qué sé yo. Ok, pero ese es tema muy aparte. Si el RENAP no tiene, no puede hacer nada. Hay cientos de historias de costa a costa de porque la cartilla no la tienen, niños se han quedado sin estudios, porque no les aceptan. Ellos siguen mandando sus remesas, constantemente, pero se las dan al que tiene para poderlo presentar en el banco. ¿Quién le puede dar ese seguimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores o al RENAP para presionarlos de alguna forma donde realmente hay esa voluntad política que el migrante realmente lo necesita? Hay gente que ha viajado desde Long Island al consulado y no está ni la cita. Te metas a hacer una cita, está hasta diciembre. Entonces, ¿cómo mejorar ese sistema por medio de una iniciativa? Pero darle ese seguimiento, porque podemos hablar muchísimas cosas acá, pero todos, o se encabeta el 14 a las 14 porque tú ya no estás, tú no estás, ¿y quién le va a dar ese seguimiento? Ese es mi pregunta. Bueno, en el caso del seguimiento que se le puede dar, el partido Vox se queda con diputados adentro, y yo me encargaré, yo me quedo trabajando con la bancada, yo me quedo asesorando a la bancada. Fue un compromiso de campaña y lo asumo. Yo me quedo trabajando con la bancada para darle seguimiento a todos los temas que se quedan pendientes. Yo estoy por iniciar una gira nuevamente a consulados, estoy poniéndome de acuerdo con grupos migrantes para poder ir. Sí, digo, estuve en San Bernardino, estuve en Los Ángeles, estuve en Washington, estuve aquí, estuve en Maryland y las cosas se compusieron. O sea, por medio de la presión empezaron a enviar cartillas o las tintas para imprimir aquí. Y sí, o sea, la fiscalización sí funciona. Media vez hay la voluntad política también de los que están aquí. Pero también, cuando yo llegué al Instituto Guatemalteco de Migración, me dijo, ahí están las cartillas que las estamos enviando. Si allá se atrasan, es asunto de ellos. Pero cartillas hay. Nunca había ocurrido que el Instituto Guatemalteco de Migración denunciara a una empresa que le quedó mal. Y ocurrió. Por medio de que se denuncian, empezaron no les quedó más que mandar las cartillas. Eso lo puedo hacer con mucho gusto, acompañado de migrantes, porque no voy a ir solo, pero lo hago con mucho gusto. Sí, quizás solo dar mi punto de vista ahí, yo pienso que está bien, y concuerdo con lo que dice el Pablo, pero también tenemos que tener dos dimensiones, una con el legislativo, que también hay que mapear a los diputados. Ahorita de aquí al 14 hay que reconocer que la fuerza de repente a toda tenga algo, de repente algunos otros diputados, pero también hay que pensar en la próxima legislatura, quiénes van a estar en la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Migrantes, también para hacer presión, incidir también con ellos y con el Ejecutivo, ¿verdad? Para ver el tema de los nombramientos de los consulados. Habría que revisar los criterios para los nombramientos de los consulados, y es muy importante lo que dice Aldo. No sé si le va a dar tiempo y los recursos, pero con el apoyo de las organizaciones migrantes, que algo me cuesta por todo Estados Unidos, sería imposible materialmente. Tienen estructuras en los distintos estados, pues tener un escáner, unos parámetros mínimos de cómo es un consulado, funciona bien, mal, el semáforo rojo, verde, amarillo, y de ahí plantear al Ejecutivo la remoción, porque son personales. Los cónsules que ¿Uno sube o el legislativo? no, si la Constitución da la salida, ¿verdad? Lo que sucedería si fuese un suceso tan lamentable sería que la obligación de proponer una terna al Pleno del Congreso de la República para elegir. Yo creo que la comunidad guatemalteco inmigrante está muy frustrado, como muchos inmigrantes de Colombia, es lo mismo, que estos programas de internacional solamente son para nacional. Me preocupa mucho, ustedes que son representantes políticos, me preocupa mucho que hay un evento esta semana
y invitaron gente de la comunidad dominicana que compra, pero ninguno de los productores guatemaltecos de acá fue invitado. Hicieron una conferencia con todos los viceministros, con todo el mundo. Para mí, yo renuncio eso como presidente de la Cámara de Comercio Hispano de Estados Unidos. Para nosotros no es la forma que ningún gobierno debe actuar. Por eso que en Nueva York yo voy a hacer el primer evento con 35 alcaldes que ustedes están invitados de toda Colombia y toda Sudamérica del Caribe aquí en Nueva York a finales de agosto para hacer un plan de inmigración, porque aquí ya no podemos existir 80,000 inmigrantes. Y lo que estamos pidiendo a ustedes es poner un plan con el alcalde de Nueva York, porque aquí, créelo o no, muchos aquí cualifican como ciudadanos americanos. Ellos pueden comprar productos como minoría, como estamos haciendo con mujeres víctimas o afros de Colombia, que están vendiendo los productos a mis miembros afro guatemaltecos, colombianos, y lo venden a la ciudad de Nueva York. ¿Por qué el gobierno está tan enfocado en las grandes compañías y no su gente que pueden certificar como minoría y pueden ayudar a los más necesitados de Guatemala? Como estamos haciendo con la vicepresidenta de Colombia, ella viene para acá. ¿Por qué le metimos presión? Yo digo lo mismo que yo digo a tu gobierno, lo estoy diciendo por toda Sudamérica. ¿Por qué? Porque para mí me duele que el único país que yo sepa está haciendo un programa para ayudar los más débiles, los víctimas de las drogas, que sea Colombia. ¿Por qué el gobierno de Guatemala está haciendo esto? Llaman cosa blanco para ayudar a mujeres productores y no están verdaderamente diciendo lo que es. Es un programa de minoría, es un programa para ayudar a gente que no tiene voz. Y para mí es bien importante que nosotros, estos empresarios guatemaltecos, tengan una voz en Estados Unidos y que ellos que tienen el poder para comprar productos y venderle a las grandes corporaciones de minoría. Antes el consulado hacía eventos con nosotros, ya no invitan los empresarios con la ciudad de Nueva York para certificar, para ayudar a crear. Hay muchos guatemaltecos que están haciendo negocio. Yo tuve que ayudar a estos empresarios acá guatemaltecos para que se certificaran minoría. No es el trabajo de la Cámara, es el gobierno de Guatemala, con todo el respeto. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer con este evento es entrenar a los líderes gratis con la Universidad de Nueva York en agosto, para que en la misma forma el año que viene lo vamos en Guatemala. Ustedes. Bueno, me comprometo personalmente y delante de todos a consultar en el consulado cuáles son las acciones y por qué no está tomando en cuenta a los empresarios nacionales. Me comprometo a darle respuesta en cuanto llegue a Guatemala y por medio de oficio trasladarlo a su correo electrónico. Usted me lo traslada. Sí. Con mucho gusto, el oficio será dirigido a usted después de la consulta. Yo le di mi tarjeta como presidente de la Cámara a usted y a usted oficialmente. Con mucho gusto. Yo me comprometo públicamente a entregarle a usted el informe. Porque tú entiendes la frustración mía. Claro, y quiero anunciar públicamente que gracias a estos líderes se van a hacer una Cámara de Comercio por primera vez oficial guatemalteco en Nueva York. Y eso es el liderazgo que el gobierno tiene que apoyar, no los ricos, la gente como ellos, que son inmigrantes que vinieron sin nada. Gracias. Totalmente de acuerdo. Me comprometo entonces a trasladar el oficio a usted y con copia a los empresarios guatemaltecos. Silvia y la otra compañera se pueden pasar, tomamos sus comentarios o preguntas, luego pues... Bueno, solo como un punto ahí nada más, ¿verdad? Después de semejante jalón de orejas. Me considero una persona joven, quizá no tanto. Tengo una plataforma creciendo, ¿verdad? A eso me refiero, que estamos en una casa, incluso podríamos hacer quizá una reunión, no tiene que ser presencial, tal vez está online, que gracias a Dios tenemos
las herramientas de poder hacer una reunión presencial quizá cada 2 meses, cada 3 meses, para volver a los puntos y saber qué se ha llevado a cabo, qué es lo que hace falta, qué es lo que podemos hacer, en dónde podemos avanzar y cómo podemos seguir empujando, porque es muy bonito un poquito. Yo creo que nos podemos quedar con la euforia de esta reunión y decir, bueno, hay que hacer algo, porque consideramos que sí podemos hacerlo. Como dice usted, somos somos la fuerza económica hoy por hoy de Guatemala, porque ya nuestro país está drenado. Pero tenemos que dejárselo saber a la gente aquí, que nosotros tenemos el poder, que nosotros podemos hacer algo, pero la única manera, como usted bien lo dijo, es educándolo, porque tristemente hay mucha ignorancia. Y volviendo a mi punto otra vez, que la mayoría de nosotros de este lado preferimos decir, tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, pero necesitamos a alguien que quizá nos ayude a empujar esta carreta. Y yo sé que quizá le estoy poniendo mucho peso encima, pero si fuera tanta la molestia de que usted se volviera la cara de ese movimiento, créame que hay gente que quisiéramos apoyar eso de este lado, poder tener ya finalmente una cara, un representante para poder mover eso aquí. Con mucho gusto, asumo el reto. Y muchas gracias. Con mucho gusto. Silvita. Mi prima. Esta pregunta es para yo. Yo vengo de Cincinnati, Ohio. Bueno, estoy acompañando al compañero Roland. Pero nosotros en Ohio no teníamos un consulado de Guatemala. Teníamos que viajar siempre para Illinois a Chicago, a 5 horas o 7 horas u 8, dependiendo del tráfico. Pero hace 2 años tenemos un consulado en Columbus, que está a 2 horas de Cincinnati, pero realmente no funciona este consulado. Entonces, 2 preguntas. Una, ¿cuándo es la gira? Porque le quiero invitar a venir a Ohio. Y la segunda, ¿será mejor esperar que cambie el gobierno? No. Hagamos los compromisos ya, son funcionarios que les están pagando ahorita y tienen que servirles ahorita, no tenemos por qué esperar nada. No tenemos por qué esperar a que vengan otros, que a lo mejor son más buenos que los que ya están. Pero mi pregunta es, ¿va a quedar todo en el aire y vamos a volver a regresar? No, porque va a haber un seguimiento, es que, miren, o sea, Ando Dávila no se muere el 14, espero no morir el 14 a las 14 del 24, o sea, no, yo espero Dios que sí, entonces, no, démosle, y yo me voy a ir con vos el lunes, si querés de una vez el lunes, me voy a inicio la gira con vos, así de simple. Ok, perfecto. Gracias. Un aplauso para nuestros panelistas. Agradecemos de corazón, ¿verdad? Como Alianza Américas, Movidos de Livingston, el restaurante que nos... ¿Cómo? Estamos todos juntos. Agradecemos, ¿verdad?, que nos hayan acogido aquí para poder tener esta reunión, este foro y hablar con el procurador, el diputado, ¿verdad? Gracias por estar poniendo el pecho por Guatemala. Aquí estamos los migrantes representantes de todos los millones de migrantes guatemaltecos que están en todos los... Creemos todavía en la democracia, que creemos también todavía en la justicia y que ustedes que están representando eso, ¿verdad? Ha sido un honor tenerlos aquí y nos gustaría pues tener sus últimas conclusiones y sus últimas palabras en este foro para los migrantes y las personas que están aquí con nosotros y los que están en línea. Vean en ustedes seres humanos sujetos de derecho pleno para que se les dé el lugar que se merecen, y muchas gracias por ese trabajo tan importante para el país. Muy amables. Pues agradecer la invitación enormemente, la confianza. Soy funcionario público, me debo a usted, a cada uno de ustedes, a los que me están viendo, son los que pagan mi salario. No soy diputado de adorno, no fui a calentar curul. Siempre dije que iba a ser incómodo, he sido lo más incómodo posible, lo voy a seguir siendo o no siendo diputado. Está en mi ADN. Aldo Dávila va a seguir trabajando por y para la gente, no lo dudo. Y pues inicio con la compañera viendo su consulado, su compromiso el lunes, nos vamos. Y vamos a darle vamos a hacerlo bien ordenado, el llamado a los migrantes que se organicen para exigir el TPS. No puede ser que esté en otros países y en Guatemala no, pero es falta de voluntad política. Entonces, el que paga manda.
Y el que paga es el migrante y merece su representante en el Congreso de la República. Tenemos que